buenos días, mis estimados alumnos de la Cátedra Historia del Arte y el Diseño Industrial. Muy buenos días. En la presente actividad está enfocada en vamos a decirlo así, un breve paseo sobre lo que fue el digestir y el neoplasticismo dentro del concierto de movimientos de diseño y de arte que se dieron en Europa y parte de Norteamérica a finales del siglo XIX, mediados, principios del siglo XX. Cuando hablamos de digestil como tal, debemos ubicarlo a este movimiento a principios del siglo XX, que fue un momento muy conflictivo en el mundo. Estábamos en plena consecución de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue llevada y fue propulsada por como lo hemos dicho en otras oportunidades, por el ansia de poder de algunas clases sociales que estaban en estado de florecimiento, digámoslo así, la cual sería la clase social de los más llamados burgueses, o clase social de la producción, los dueños del aparato productivo, que aspiraban no solamente el poder detentar ya el poderío económico, lo tenían, ya iban por el poder político, poder incursionar en esta parte de la sociedad que estaba, en el caso de Europa, estaba reservada prácticamente para la nobleza. Y en el caso de Norteamérica, para los descendientes de los primeros precursores del Nuevo Mundo y lo que significaba la hegemonía de la casta que representó a la sociedad que se emancipó de Inglaterra como tal, ¿verdad? Entonces, el Steel se da en los Países Bajos como una reacción a todo esto que se estaba viviendo en Europa. Y, se basó más que todo en la fusión entre distintas disciplinas del arte. Ellos trataron de fusionar el arte de la pintura, la escultura, la arquitectura. Para aquel momento, pues el diseño industrial estaba en cierto grado de, vamos a decir así, de nacimiento, pues no estaba consolidado como una tendencia ya formal que debía ser considerada dentro del mundo artístico, ¿verdad? Y de diseño como tal. Entonces, estaban en sus primeras experimentaciones con los modelos de Alemania, modelo inglés con el Art and Craft, modelo alemán con el Werkbund, ¿verdad? Y ciertos detalles que hubo en lo que fue España y Francia. Entonces, como dice aquí la lámina, ¿verdad? Que presentamos a continuación, que fue una fusión entre distintas disciplinas, ya lo acabo de decir. El digestil se manifiesta a través de una revista. Hay que aclarar esto. Cuando se unen los diseñadores y artistas holandeses del Benelux, digámoslo así, que no era solamente Holanda, sino era también Bélgica, los Países Bajos, ¿verdad? Ellos pues se unieron y fundaron una revista. La revista era una revista que estaba caracterizada, ¿por qué? Por hacer análisis de lo que era el diseño y arte para el momento, pero llevándolo bajo la perspectiva de una simpleza eh, que era casi que los inicios del minimalismo, disculpe.
Esto lo digo porque en el caso de Thomas River, él, pues, más adelante veremos el, el resultado de su obra y como él había, hubo, perdón, dos o tres pensadores y diseñadores y artistas. Prácticamente ellos fungían en estas facetas de lo que era el ser humano. Y se fundamentó más que todo este estilo, ¿verdad? En que la presentación de líneas puras, colores primarios, en contraste con el negro o el blanco, y que rompía con todos los paradigmas y modelos que había hasta el momento de lo que se sentía, lo que debería ser el arte y el diseño para el universo. Ellos van por una simplicidad en la representación de objetos y de figuras pictóricas, tanto pictóricas como escultóricas. Y incluso ellos llegan a proponer cierto tipo de letras, los alfabetos, ¿verdad? O a nivel de lo que sería fuentes, como se le dice ahorita, para darle una hegemonía, como diríamos, un lenguaje corporativo a toda esta efervescencia de conocimientos que se estaban dando y que se estaban estando dentro de esta línea de diseño y arte. Tenía como patrón fundamental la geometría y en ella se basaba la forma como función. Estos movimientos abstractos, el interés para renovar los lenguajes artísticos y el carácter experimental propio de las primeras vanguardias favorecieron el proceso de la abstracción, adquirirán un marcado protagonismo. Estos primeros movimientos se generaron en Holanda, Alemania y Rusia. Sus elementos y creación fueron elementos geométricos básicos y de una estética más industrializada. La máquina cobrará su propia belleza, según ellos. Aquí vemos en la figura, ellos se basaban en todo lo que fuera efímero, pero que tuviera esa relación tan formal de lo que son las figuras geométricas. Figuras que son abstractas, figuras que se extraen de la naturaleza, y el hombre con su intelecto, ¿verdad? Con su raciocinio, las lleva a crear este tipo de formas. Entonces, aquí nosotros notamos ya un principio que trataba de alejarse de lo que eran las primeras tendencias del racionalismo alemán, ¿verdad? Del modernismo como tal, pero tenía estas coincidencias, vamos a decirlo así, coincidían de cierto modo en ciertos puntos de vista y ciertos postulados de su filosofía con el modernismo, aunque en su totalidad era una corriente que estaba en contraposición de lo que significaba lo que era el retomar del clasicismo que sería llamado neoclasicismo. En este tipo de ensayos, pues ellos llegan a formar elementos que, bueno, a mi parecer son un poco rígidos. Son un poco rígidos porque, pues, se ve el uso de puras líneas rectas, ¿verdad? Y colores muy básicos. No quiere decir de que es mi posición personal, pero hablando en el sentido de lo que es la concepción de lo que fue, de lo que ellos significaron, este grupo, ¿verdad? Esta corriente de diseño y de arte, significó, pues, dio una gran prestancia a lo que fue parte del racionalismo, de lo que debería entenderse como un buen diseño, un buen, un buen diseño, y aparte de un buen diseño también lo que nosotros pudiésemos entender, una sensibilidad hacia las formas más puras a nivel del arte. El minimalismo, el neoclasicismo es prácticamente el paso siguiente de lo que fue la Dixtil. La Dixtil, pues, nace, como hemos hablado anteriormente, como una revista que se ocupaba de
de hacer una contraposición, hacer una, un estudio formal, ¿verdad? Y con críticas bien fundamentadas a lo que se estaba dando en el momento, ¿verdad? En lo que era lo que se pretendía que fuera el buen diseño. Pero de ahí ellos pasan a formar lo que sería la corriente del neoplasticismo. Aquí es donde nosotros vamos a ver por primera vez que esta gente pasó de estar en la parte teórica a la parte teórica conceptual, pasa a la parte ya de la práctica, de sus conceptos y de su filosofía de diseño. Como podemos ver aquí en la figura, pues vemos que este es el diseño de un edificio de 4 o 5 plantas, ¿verdad? Propuesta de un edificio, donde nosotros vemos el uso del cubo, ¿verdad? Paralelepípedos, formas muy geométricas, ¿verdad? Que ellos rompen con espacios virtuales a través de ¿qué? De vitrales, vitrales, no vitrales hechos de colores, sino pantallas de vidrio que reflejaban el interior de lo que estaba sucediendo en esa edificación o lo que iba a suceder en la edificación. Con esto, ¿qué pasa? Ellos dan un realismo extremo y le dan vitalidad a la edificación que rompería con lo que sería lo rígido de las figuras geométricas. Entonces, si vemos nosotros aquí, pues vemos esta caracterización y aparte de esto también utilizando los colores primarios amarillo, azul, rojo, ¿verdad? En contraste con el blanco y el negro, pues ellos tratan de formar una composición policromática muy con una tendencia muy fuerte hacia lo que sería un Estado nacional, pero que rompen con estas aberturas que tenemos aquí, como ya lo dije anteriormente, en el área del módulo de escaleras, ¿verdad? Y de ciertos módulos aquí dentro de lo que sería la concesión espacial de lo que son los apartamentos, visto desde este punto de vista, que no es la rigidez del racionalismo puro del bloque de Marsella, digamos así, que hizo Le Corbusier, que era un gran bloque de concreto con un sinfín de ventanas, ¿verdad? Que iban en correlación a los postulados de la composición y diseño para la época de lo que fue el modernismo, ¿verdad? Sino de que este era una concepción más abierta, utilizando estos criterios del uso de los elementos geométricos, pero dándole una mayor libertad, como vemos aquí en la figura. La siguiente lámina, pues hablamos de los principios filosóficos. Aquí, pues, el grupo se expresa bajo la nueva estética de la máquina, en su economía de recursos visuales como el uso limitado de la paleta de colores. Estos son los planos primarios y neutros, como el blanco, el negro y los grises, líneas y ángulos y formas rectas. Trataban de llegar a la imagen sintética, o sea, ellos, como dije yo anteriormente, a través de sus obras, porque esto es una obra de una pintura o un lienzo, pues uno de estos artistas trató de plasmar la simplicidad de lo que pudiese ser un hecho muy, ¿cómo diríamos? Pudiésemos decir, muy pesado, vamos a decirlo a nivel formal, si esto se hubiera hecho a nivel de una policromía exuberante, pues se hubiera tenido su calidad de obra, pero aquí nosotros vemos la simplicidad en lo que ellos piensan llegar. Ellos son prácticamente los padres del minimalismo que conocemos ahorita, hoy en día como tal, ¿verdad? Ahora venimos a hablar de los representantes. Entre las figuras más representativas de este movimiento tenemos a Piet Mondrian. Sostenía que el arte no debía implicarse en la producción de imágenes de objetos reales, sino expresar únicamente lo absoluto y universal que se oculta tras la realidad. Volvemos a la misma situación. Ellos, pues, como tal, este representante, Piet Mondrian, que es uno de los principales representantes del free style y del neoplasticismo holandés, ¿verdad? De los Países Bajos, ellos, pues, trataban de ir a la esencia de lo que era la forma. En este cuadro que vemos, perdón, en este lienzo, pues él estaba en el punto de transición hasta llegar a esta proposición que fue la proposición ya del neoplasticismo, ¿verdad? El uso de los colores primarios con algún color extra.
azul, amarillo, azul y rojo, y con la combinación con el negro y el gris, en contraste. Combinaciones por contraste. Perdón. El caso superior es el paso de él de un pensamiento que era de la escuela holandesa, que estaba muy bien representada por Van Gogh y, y Rembrandt, ¿verdad? Pasa de ese impresionismo y de ese realismo que se dio en Holanda para aquellas épocas, pues el señor Piet Mondrian pues propone lo que acabo yo de comentar, es ir a la esencia, a la pureza de lo que era la forma según la perspectiva de su filosofía de diseño y de arte. Por la misma línea tenemos a Theo van der Burs, de los Países Bajos. Eh, Él pues ideó un nuevo estilo de letras, ¿verdad? O fuente para la realización de pósters. Y a él le fue encomendado la ambientación de, que de la parte esta como diríamos aquí, del aula magna, pues, del aula magna o el centro de el teatro de presentaciones de la Universidad de Ámsterdam. Aquí vemos pues el diseño que él propuso y basado en la misma configuración de figuras planas y con su respectiva representación eh, eh, a nivel de colores, ¿verdad? A nivel de colores y formas geométricas en cierta relación nunca utilizaron líneas curvas, siempre utilizaron líneas rectas y intersecciones entre líneas rectas con ángulos. Ángulos se utilizaron mucho ellos. Otro representante fue Thomas River. Este sí fue arquitecto y aquí vemos la obra de las obras, pero prácticamente, si ustedes se ponen a ver el diseño de muebles, pues él es el máximo representante de lo que sería los comienzos del diseño industrial con este mobiliario que se llamaba la famosa silla roja y azul, que cuando la vemos tiene una concepción tan racional que era como dibujar unos planos de una casa, los dibujos de los cuales se basó esta silla. Y al ver aquí la vivienda de él, diseñada para él, ¿verdad? Podemos ver nosotros en la misma simbología, ¿verdad? De lo que eran las formas geométricas con puntos de transición con lo que serían pantallas de vidrio, ¿verdad? Vidrio de transparencia en vidrio que le daban una vitalidad al elemento, donde predominaban pues, los cuadrados, rectángulos y todo este sinfín de figuras geométricas que dieron su caracterización a todo este movimiento. Con esto, pues, estamos nosotros dándole un claro reconocimiento, digámoslo así, a esta corriente del arte y del diseño que representó un gran salto entre lo que fue el clasicismo, ¿verdad? Lo que sería el neoclasicismo para la época está siendo retomado en parte por el modernismo y se fueron más a los movimientos abstractos como tales, ¿verdad? Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque ellos pues fungen, este movimiento funge como un movimiento de vanguardia para la época, que rompió con paradigmas y modelos en los cuales la sociedad no industrial, digamos, la sociedad de artistas y de diseñadores estaba al punto de llevar a un salto, vamos a decirlo así, entre lo que era un pasado muy clásico, muy utilizando líneas, en dado caso hubo un neoclasicismo donde se tomó la parte clásica de ciertas culturas, ¿verdad?
como fuera romana, la cultura griega, la misma cultura italiana del Renacimiento, para romper con toda esta hegemonía de formas y llevarlo a lo que era una abstracción mental, una abstracción de la pureza de lo que se percibía, lo que debía ser la forma. El hombre veía fenómenos de la naturaleza, en el espacio, en el mundo, y hacía su abstracción con figuras netamente matemáticas, que son las figuras geométricas. De ahí sale este tipo de expresionismo puro. Bueno, con esta charla que le he dado a ustedes hasta el momento, ¿verdad? Pues damos por terminada la sesión sobre lo que era el digestil y el neoplasticismo. Muy buenos días, mis estimados alumnos. Espero contar con la presencia de ustedes para la próxima clase, que será el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Se despide de ustedes su profesor Ocarla.